Buen día. Es un placer para mí participar en este debate, en esta mesa redonda, aunque por problemas de agenda estoy mandando un vídeo con mi presentación y me presento. Soy Juan Garay, soy jefe de cooperación de la Unión Europea en Cuba y también soy profesor de equidad sostenible en varias universidades. Y es en esa capacidad que voy a intentar contribuir a este interesante debate sobre los desafíos de la cooperación internacional en el ámbito de la educación superior para un desarrollo sostenible. Y lo haré refiriéndome a las oportunidades de nuestra cooperación en Cuba y a los principios de la ética de la equidad sostenible. Es importante recordar para qué es la educación y para qué es la educación superior. Realmente no me gusta mucho la palabra de superior, no creo que haya nada superior a nada. Son diversidades de formas de comprender y de aplicar el conocimiento. Y como en esta tabla intento describir los desafíos de la humanidad, se pudieran clasificar en 4 grandes dimensiones. La dimensión del conocimiento teórico, la dimensión de cómo ese conocimiento teórico, ese avance en el conocer los conceptos, se aplica al bienestar humano, cómo ese bienestar se distribuye en equidad y cómo esa equidad se hace sostenible hacia las nuevas generaciones, hacia las próximas generaciones, respetando los límites planetarios, respetando la naturaleza. Los riesgos del conocimiento para que dichos desafíos, dichos retos no se cumplan son muchos y creo que debemos ser muy humildes, reconociendo que a menudo el conocimiento se desarrolla de forma vertical y competitiva, con un avance mucho menor que el potencial que tiene la humanidad para hacerlo. Segundo, muy a menudo ese conocimiento queda en las librerías, en las bibliotecas, en los archivos, en las publicaciones y no se aplica realmente al bienestar. Luego es un conocimiento más teórico que aplicado. Tercero, esto es muy importante que reflexionemos sobre ello, en lo que llamamos educación superior, universitaria. A menudo el conocimiento es gestionado, es implementado, es orientado por las élites. Y la educación superior, a la cual acceden más las clases pudientes, de las que luego voy a hablar, perpetúa su poder a través del conocimiento. Luego puede tener incluso un efecto negativo sobre la equidad. Y por último, gran parte del conocimiento, también ligado al poder económico, contribuye al crecimiento económico. El crecimiento económico entendido como la constante inflación de producción y consumo en niveles muy superiores e innecesarios a los que el bienestar y sobre todo la sostenibilidad, el equilibrio con la naturaleza, preferiría decir, permite. ¿Cómo podemos orientar mejor el conocimiento hacia el bienestar en equidad sostenible? Primero, haciéndolo mucho más horizontal y mucho más colaborativo. Existe un conocimiento más estructurado según avanza la edad, incluso los niveles de jerarquía en nuestra sociedad jerarquizada. Y existe un conocimiento mucho más, diría yo, innovador. Yo lo llamo la inociencia, que es la ciencia innovadora, que está muy en relación con la inocencia, falta de estructuras rígidas de conocimiento. Los más jóvenes, los más osados en su
conexión entre ideas son una fuente de conocimiento muy importante, quizás tan importante como los más experimentados. Por lo tanto, la educación no debe ser tan vertical como ha sido tradicionalmente, sino mucho más horizontal entre los que tienen más experiencia y más estructura y los que tienen menos experiencia y más innovación, más creatividad. Por otro lado, debe ser colaborativa entre personas, grupos de todo el mundo, más que competitiva. Y ahora los medios digitales nos están demostrando que se puede avanzar en un modelo muy colaborativo donde hay open source de publicaciones, de conocimiento, de investigaciones, de software, de hardware, de todo lo que puede generar conocimiento aplicado. Y eso es un desafío para la universidad. Por otro lado, el conocimiento, como acabo de decir, debe ser aplicado y sobre todo aplicado a las necesidades locales, a las necesidades sentidas, a las necesidades que luego voy a estructurar también, que pueden tener las comunidades y que pueden tener las redes de comunidades. Luego es muy importante que desde el principio estén involucradas las comunidades en la orientación de cómo ese conocimiento se genera y se aplica a esas necesidades de bienestar. Y, por supuesto, tiene que ser universal. Como he dicho antes, a menudo el conocimiento ha favorecido a las élites y las ha perpetuado en una situación de poder. El conocimiento tiene que permear toda la sociedad de manera bidireccional, tanto en su creación, en su orientación y, por supuesto, en su acceso y en el beneficio del mismo. Y, por último, en el equilibrio en la naturaleza, en ese gran desafío que tiene la humanidad, el conocimiento tiene que orientar toda acción al respeto de los límites planetarios. Debe ser una premisa ética de nuestro siglo, de cada acción que tengamos, social, nosológica, de cualquier dimensión de nuestra actividad humana. ¿Qué oportunidades tenemos en Cuba en este sentido? Yo creo que enormes. En Cuba existe, precisamente por la situación del bloqueo y las dificultades macroeconómicas de tanto tiempo, es el país más bloqueado por el poder más centralizado de conocimiento, comunicación y capacidad industrial, y por lo tanto Cuba ha tenido en ese desafío que sobrevivir con innovación, imaginación, adaptación, resiliencia. Esos valores son, si se pudieran medir, posiblemente Cuba tenga de los niveles más altos. Además, se ha acostumbrado a trabajar en red y el acceso a los medios digitales ha demostrado como en Cuba, como en muy pocos lugares, ha explotado la capacidad de comunicación y de compartir. Hay que orientar esa comunicación y esas redes hacia el bien común. La aplicación de ese conocimiento al bienestar tiene un gran potencial en Cuba a través de los centros universitarios municipales. No creo que haya muchos países en el mundo en el que cada municipio tenga un centro universitario. Y esa posibilidad de vincular el centro universitario municipal a la orientación del conocimiento a las necesidades mayores, más prioritarias del territorio, es muy importante, así como la contribución de todos los sectores de la sociedad, campesinos, obreros, jóvenes, mayores, experimentados, profesionales, académicos, científicos, todos ellos de igual manera, pero de diferente, o sea, en igual digamos, dimensión, ¿no? En igual capacidad, pero con diversidad de enfoques y de aportes puede contribuir a ese conocimiento aplicado al bienestar. Y por otro lado, Cuba también, a través de los centros universitarios municipales y a través de su sistema que infiltra toda la sociedad, una sociedad orientada al conocimiento, tiene la posibilidad de orientar ese conocimiento a un bienestar en equidad
que además es un principio fundamental expuesto en la Constitución cubana. Y tenemos la posibilidad además de enfocar el equilibrio con la naturaleza a través del enfoque de los municipios sostenibles, del que hablaré en un momento y en el que la cooperación de la Unión Europea quiere concentrar su cooperación, su acción. Bien, esta es la cooperación de la Unión Europea para esta década, básicamente en 3 niveles. El nivel local, hacia satisfacción de necesidades básicas a través de municipios sostenibles. El nivel nacional, a través de una cohesión territorial entre todos los municipios que compartan generación de riqueza y redistribución en equidad social, fiscal y territorial, lo cual puede beneficiarse mucho de las nuevas metodologías técnicas de comunicación digital, garantizando los derechos universales de salud, educación, protección social, comunicación, muy relacionado con la educación y otros. Y por último, la contribución de Cuba y de cualquier nación del mundo a los bienes públicos globales. En el caso de Cuba hay un clarísimo valor añadido en la biotecnología y en el aporte a los desafíos que la humanidad tiene en salud, en agrociencias de manera sostenible a través del conocimiento de la biología y su aplicación sostenible a los desafíos de la humanidad. ¿Cómo nosotros queremos orientar esta cooperación? Ya estamos en la fase de definir programas que apoyen el acceso a ciertos recursos, ciertos equipamientos. Les voy a poner el ejemplo. En uno de los 4 sectores en los que queremos trabajar, en la agricultura y en la soberanía alimentaria, son necesarias 3 cuestiones, 3 elementos. Tierra y agua, elementos naturales, personas, un factor demográfico y equipamiento para una agroecología eficiente y en bienestar. Es necesario cierto equipamiento y no todo ese equipamiento se fabrica en Cuba. Luego es necesario importar ciertos bienes y equipos. Y en eso la cooperación puede colaborar tanto en la financiación como en el apalancamiento de préstamos y de coinversiones de diferentes fuentes. Pensamos que las pymes europeas pueden ser una fuente muy importante a ese desafío. Fíjense que solo para la soberanía alimentaria se necesitaría 500.000 más de cubanos jóvenes en el campo, en más o menos 500.000 o 1 millón de hectáreas que en este momento están ociosas, pero se necesitarían unos 2.500 millones de inversión en equipamiento básico. La cooperación apenas desembolsa 20-30 millones al año y lo que tiene que hacer es apalancar muchas otras fuentes de inversión, de financiación, de colaboración entre personas y grupos del mundo. Y el potencial de colaborar en agroecología, respetando la naturaleza y promoviendo una vida mucho más saludable, creo que es enorme y habría muchos aliados de esa causa en Cuba, de un programa, por ejemplo, un gran plan nacional de jóvenes campesinos. Nosotros estamos viendo cómo podríamos apoyar a ciertos hubs o nodos en el país en sectores claves como el que acabo de decir, la agricultura, la agroecología, o otro muy relacionado, las energías renovables, o también las industrias creativas, muy vinculado a los TICs, a las tecnologías de información y comunicación. En cada uno de esos hubs pretendemos apoyar con la importación de bienes y equipos, que desde esos hubs se puedan ofrecer a las pymes, los proyectos de desarrollo local, los campesinos, las personas que quieran emprender un proyecto hacia el bien común, y vaya apoyado ese equipo, esos bienes y equipos de formación, de mantenimiento y reparación
e incluso poco a poco, sobre todo a través de manufactura 4D, de fabricación local de piezas y en su caso de algunos de esos equipos con el tiempo. Y desde esos hubs se apoyará a los centros universitarios municipales que van a ser claves centros de gravedad en el trabajo hacia municipios sostenibles que satisfagan las necesidades básicas de agua, alimento, energía y vivienda. Ese enfoque de cooperación aspira a contribuir a una equidad sostenible, con la cual acabo con esta gráfica que quiere reflejar los principales principios de la equidad sostenible. En este momento ven la curva de la izquierda, la curva amarilla, cómo refleja cómo está distribuida la población en muchas sociedades y en el mundo en general. Una gran parte de la población está en un nivel de ingresos bajos y una pequeña parte de la población está en un nivel de ingresos altos. Ven esta pequeña jorobita aquí a la derecha. Y casi de forma especular, los recursos están en la línea también punteada en azul, en una baja proporción en la población de ingresos bajos, como es lógico, y en una alta proporción, en una alta acumulación, concentración en la población de ingresos altos. Tenemos que orientar el conocimiento hacia un bienestar en equidad sostenible y, por lo tanto, progresar hacia curvas de equidad, curvas que aseguren un mínimo de dignidad y que, aquí reflejado por UDG, por el umbral de dignidad, y que limiten un umbral de acaparamiento de exceso por encima del cual no son posibles ni siquiera los equilibrios con la naturaleza, ni la equidad, la distribución justa de los recursos, y además no aumenta el bienestar por encima de ese umbral de exceso. Todo ello tiene que estar centrado en cuanto a un uso de recursos en armonía con los límites planetarios, en equilibrio con los límites planetarios, y desafiando, como digo, el umbral de la pobreza, que está muy por debajo de ese umbral de dignidad, y también la concentración de poder en unos pocos. En el mundo y en general en cada sociedad, el 10% de la sociedad acumula una gran parte del poder, y es el 10% que vive por encima de ese umbral de exceso. Luego, los 4 principios de una equidad sostenible, una sociedad en equidad sostenible, son vivir entre el umbral de dignidad y el umbral de exceso, un margen mucho más estrecho que el de las grandes desigualdades injustas en las que viven la humanidad y muchas sociedades, tanto sociedades capitalistas con diferente grado de regulación, como sociedades socialistas en las que, si la producción, como estamos viendo, por las economías planificadas centralmente, no satisface una demanda que cada vez es más inducida por los medios globales, el mercado informal se infiltra con el peor efecto del capitalismo desregulado. Luego es muy importante limitar los recursos entre el umbral de dignidad y el umbral de exceso. Lo dijo Platón en el libro de la República, en el libro de las leyes hace 2300 años, y que ese uso de los recursos esté en equilibrio con los límites planetarios para asegurar equidad intergeneracional hacia las próximas generaciones, y que la movilidad entre ese mar genético pues premie a quien más contribuye al bien común. Muchas gracias, espero que estas reflexiones hayan sido interesantes para los desafíos fascinantes que tenemos enfrente de nosotros en este siglo y el gran potencial que tiene la educación, diría yo más, el avance del conocimiento colaborativo en equidad sostenible. Muchas gracias.